en el hecho de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Maestro. Reconocemos su autoridad, reconocemos su sabiduría y entendemos que un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un imitador. Y esta mañana mientras adorábamos me llegaba una idea, fíjese, un pensamiento bien interesante. Yo recuerdo que antes, cuando no habían tantas profesiones como las hay ahora en las universidades y no era muy accesible el ir a la universidad, la gente aprendía oficios o mandaba a sus hijos, ¿verdad?, a aprender oficios. Y hemos hablado sobre eso. Aprendiz de hojalatero, aprendiz de zapatero, aprendiz de mecánico. Y la idea era que el niño, el hijo, el muchacho se convirtiera en un mecánico, en un carpintero, en un fontanero, porque para eso era un aprendiz, para llegar a ser como su maestro, como dice la palabra de Dios. Y mire, este es el pensamiento que me caía esta mañana mientras alabábamos a Dios. Ok, entonces nosotros somos aprendices, somos discípulos de Cristo, pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo? O sea, si un aprendiz de carpintero tiene que llegar a ser carpintero, un aprendiz de Cristo, ¿qué tiene que llegar a ser? ¿Quién es Cristo? Y me caía este pensamiento. Somos aprendices del Hijo de Dios. Y tiene sentido porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas para que andemos en vida nueva. Nos ha adoptado como sus hijos, pero estamos aprendiendo a vivir como sus hijos. No les cayó la revelación. Somos aprendices de Hijo de Dios. Estamos aprendiendo cómo vivir como un hijo de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a ocupar ese término como que fuera cualquier cosa. Pero Jesús es el Hijo amado de Dios, en el cual Dios tiene complacencia. Y si nosotros somos imitadores de Él, si somos discípulos, si somos seguidores de Él, es para poder ser como Él es. No, parece que hace falta que reciba este asunto usted. Ahora la cuestión es que si estamos aprendiendo de Jesús, es para poder ser transformados y parecernos más a Él, y todo comienza en el corazón. Entonces todas las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos tenían que ver con una transformación de vida a través de la transformación de su corazón. Jesús les enseñó a vivir por fe, a usar la autoridad en su nombre, a vivir sin temores, a sacrificar lo carnal y lo temporal por lo espiritual, a vivir sirviendo a otros, a no buscar privilegios ni reconocimiento, a amar a los otros discípulos, a no practicar tradiciones, a no ser hipócritas, a no exhibir sus buenas obras, a no jurar, a no juzgar ni condenar a nadie, a hacer el bien que quisieran recibir, a estar dispuestos a dejar todo por el Señor, sabiendo que hay recompensa, a servir a los demás aún en la posición de autoridad, a no vengarse, a soportar las injusticias, a ser bondadosos y misericordiosos, a amar aún los enemigos y a pagar el precio de servirle o de seguirle. Hemos llegado al número 20. Esta mañana vamos a detenernos en el número 21. Un tema muy importante que tiene que ver con la identidad nuestra como hijos de Dios, en la cual Dios es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo, y tiene que ver con el perdón. Y lo más seguro es que no voy a alcanzar a cubrirlo todo, porque yo de repente me meto en la palabra y encuentro tanto que hay que aprender. Pero el asunto es que tenemos que aprender a practicarlo. Así que número 21. Jesús le enseñó a sus discípulos a perdonar los agravios y las injusticias. Dentro de todas las iglesias hay muchos miembros con raíces de amargura, con resentimientos, con falta de perdón. Ahora, en nuestro caso, ahora viene la palabra para que usted decida perdonar y soltar al deudor y que usted sea libre. Oramos y disponemos nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida en esta mañana. Padre Celestial, te necesitamos, lo reconocemos, te pedimos tu ayuda en este proceso de transformación, de cambio. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, nos recuerde la palabra, nos fortalezca y nos ayude
de manera que podamos andar en vida nueva para la gloria tuya cada día de nuestra vida. Señor, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestra mente para recibir tu palabra. Háblanos, afírmanos y establécenos en la verdad de que tus discípulos, tus seguidores, caminan en perdón, con un corazón perdonador, liberando al deudor, al agresor, y viviendo en libertad y viviendo con una sanidad en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Usa mi vida para edificar a tu pueblo y aplica la palabra en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Ok, entonces comienzo haciendo referencia a que el tema del perdón es ignorado por muchos evangélicos, justificando su falta de perdón. Generalmente cuando alguien no perdona o vive con una amargura en su corazón, justifica el por qué no perdona. Pero sin embargo la palabra de Dios nos manda, o Dios nos manda a perdonar. A veces el perdón o el tema del perdón es mal aplicado por líderes que ponen cargas injustas, como en el caso de una relación donde se están repitiendo los abusos. Y se le enseña al creyente que tiene que aguantar y que tiene que perdonar y que tiene que soportar. Es mal aplicado el principio del perdón. Por otra parte, al no comprender cómo se aplica el perdón y cuál es el propósito divino de perdonar, se hace una aplicación también incorrecta. Ahora nosotros vamos a partir de esta verdad. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio. Y el perdonar a los demás nos limpia de rencores, nos limpia de amarguras, nos limpia de sentimientos de dolor, de deseos de venganza, de intenciones de maldad o de frustración. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Dios es sabio. Y Él nos manda perdonar, pero a nuestra carne le cuesta perdonar. Pero cuando nosotros decidimos obedecer el mandato y perdonamos de la manera correcta y aplicamos a cada circunstancia, se debe aplicar de manera diferente, aplicamos con sabiduría el perdón, el beneficio más grande va a ser para nosotros, porque vamos a tener un corazón limpio. Y son bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Hay varias cosas que podemos establecer en base a la palabra con el tema del perdón. Como dije, definitivamente ya me resigné, no lo voy a cubrir todo ahora, pero es importante ir despacio, aprendiendo, asimilándolo, examinando nuestro corazón y tomando la decisión de cambio, de renuncia, de confesión, de manera que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, de manera que nosotros podamos encaminarnos hacia la bendición o hacia la victoria. Número 1, Dios es amplio en perdonar. Número 2, Dios nos manda a perdonar. Número 3, el perdón se basa en el arrepentimiento. Número 4, perdonar es una virtud que nos limpia el corazón. Y número 5, el perdón se otorga de diferentes maneras. Son estos 5 principios los que quiero compartirle. Así que vamos con el número 1. Vamos a enfocarnos en que Dios es amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, verso 7, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa palabra amplio se traduce como generoso. O sea que Dios está siempre dispuesto para perdonar. No es como nosotros. Nosotros a veces, no sé si a usted le ha pasado que a usted le piden perdón y usted se pone todavía así un poquito reacio, un poquito indiferente y quiere todavía seguir resistiéndose. Dios es amplio en perdonar. Dios es generoso otorgando perdón. Y de hecho, sin que pensemos en las multitudes o millones de personas, multitud de pecado en la humanidad, tanta maldad que hay en el mundo, la cual Dios es el que puede perdonar, pensemos de una manera individual.
Salmo 103, verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos aquí han sido perdonados miles de veces? Hay varios. Es que mire, nosotros a veces nos enfocamos como que en los pecados muy graves, pero nosotros pecamos con nuestra indiferencia, pecamos con actitudes, pecamos con intenciones, pecamos con pensamientos, pecamos con sentimientos, pecamos por omisión cuando no hacemos lo bueno que deberíamos de hacer. Pecamos cuando dudamos, cuando desobedecemos. Pecamos de tantas maneras con nuestra boca. Cuando murmuramos, cuando maldecimos, cuando criticamos. Y el asunto es que no estamos realmente conscientes de cuánto Dios nos perdona. Quizá una comparación sería, hace algunos años recuerdo que averigüé cuánto costaba un tubo de oxígeno y le decía yo, imagínense que tuviéramos que pagar por el oxígeno cada día. Pero usted y yo respiramos bien tranquilos, bien felices y no pensamos en eso. Hasta que a un pariente o a nosotros le toque tener que estar comprando el tanque de oxígeno y ver cuánto cuesta. Ahora, de igual manera, no somos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado. Y pensamos, sí, Dios me perdonó en tal año. Solo una cosa le perdonó en tal año. Solo aquel desliz bien grandote le ha perdonado Dios. Cuando todos los días Dios nos perdona, Él perdona todas nuestras iniquidades. Y por su misericordia no somos consumidos. Entonces, partiendo de esta verdad, que Dios es amplio en perdonar, Dios ahora quiere que su pueblo, que sus hijos, seamos imitadores de Él, y Él va a ordenar y a mostrarnos el camino para que nosotros también podamos actuar de la manera en que Él actúa. Ahora, el perdón se otorga, ese sería el número 2, sobre la base del arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vea el verbo, vea la responsabilidad personal. Si confesamos, hay una condición. Si confesamos. Entonces, ¿qué pasa si no confesamos nuestro pecado? Entonces no somos perdonados, porque el perdón es otorgado sobre la base del arrepentimiento. Señor, reconozco que he pecado contra ti, y ser específico. La mayor parte de evangélicos ora: Señor, perdóname, perdona todas mis ofensas. Otros todavía un poco más religiosos: Señor, si en algo he pecado. Otros más religiosos: hermanos, si he pecado contra usted, yo le pido perdón. Pero el asunto es ser directo, ser claro, reconocer: he robado, he codiciado, he maldecido, he actuado mal en esta dirección y en esta área específicamente. Confesar el pecado, renunciar al pecado, pedirle a Dios las fuerzas para poder no volver a caer en lo mismo. Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su relación con Dios, usted tiene que aprender a ser sincero. Quizá usted tenga que decirle: Señor, me cuesta cerrar mi boca, perdóname, pon guarda a mi boca, perdóname, Señor. Si usted acostumbra a mentir, si usted acostumbra a vivir envidiando, murmurando, criticando, sea específico y vaya delante de Dios y dígale: Señor, perdóname porque estoy pecando de esta y de esta manera. Ayúdame por tu espíritu a refrenarme, límpiame, perdona mi pecado, ayúdame a cambiar. Usted confiesa el pecado, usted lo reconoce, usted se arrepiente, usted quiere apartarse de él y le pide a Dios su ayuda para poder ser cambiado. En su relación con Dios, el perdón está determinado por la confesión, por el arrepentimiento. Y en su relación con otras personas también. Lucas capítulo 17, verso 3 dice: miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando alguien peca contra usted? Es ir a contarle a los demás, es ir a hablar con él.
hermano, yo me siento mal con usted porque usted ha hecho esto en contra mía. O me he dado cuenta que usted habló, o usted dijo esto, o usted hizo esto en contra de mi hijo, de mi hija, etcétera. Usted va y reprende a la persona. Usted habla con la persona. No va a contarle a otros. No hace chismes, no hace chambres. No lo pone en mal, sino que usted va a hablar con la persona. Jesús instruyó a sus discípulos. Así es como se mantienen sanas las relaciones en medio de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, llámale la atención. Y si se arrepiente, perdónale. Cuando vengan a usted y alguien le diga, hermano, en base a la palabra de hoy, vengo a decirle, yo estoy ofendido por usted. Usted tiene que ser manso, recibir, escuchar la reprensión del hermano que se siente ofendido por usted. Quizás aclararle si no hubo ninguna intención o reconocer si es cierto que usted hizo algo en contra de él. Arrepentirse, pedirle perdón y entonces la otra persona tiene que perdonarlo. Ahora, si es el caso que a usted vienen a pedirle perdón, usted tiene que perdonar. Si es el caso que usted ha fallado y le vienen a reprender, usted tiene que arrepentirse. Ahora, pero vea el asunto. En su relación con los demás es importante el arrepentimiento. Y dice el verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En su relación con los demás, la confesión de la falta, la confesión del pecado es la base del perdón. ¿Por qué es que entonces las iglesias están llenas de personas con raíces de amargura, con resentimientos, con malos deseos unos a otros? Porque no han aprendido a sanar sus relaciones. Usted tiene que aprender a vivir en sanidad. Si alguien hace algo en contra suya, usted debería ir con esa persona a decirle, usted me ha ofendido con esto o me siento ofendido por esto, y tratar de que esa persona reconozca su falta. Si alguien viene a usted para reprenderlo porque usted lo ha ofendido, reconocer su falta, arrepentirse y comprometerse delante de Dios a no caer en la misma falla. Porque eso ayuda a mantener relaciones sanas. Pero se requiere un poco de valor para hacer esto. Porque usted lo que prefiere es así que se quede. No, yo ya supe, sí, ella habló, ella dijo eso. Hay que ver ella cómo sale y que Dios la juzgue. No dice eso la palabra. Dice que vaya y que hable con ella. Para que esa persona aprenda a no continuar cayendo en el mismo pecado, en el mismo error. Entonces vea, la forma de poder ser perdonados, la base para el perdón es el arrepentimiento. Tanto en mi relación con Dios como en mi relación con los demás. Ahora, Dios nos manda, sería número 3, Dios nos manda a perdonar a los demás. Es un mandato. Recuerde que el Señor usa su autoridad para dar instrucciones y usa su sabiduría para dar instrucciones, consejo. Dios usa su autoridad para dar órdenes, y usa su sabiduría para dar instrucciones. Entonces, en Marcos capítulo 11, verso 25 dice, y cuando estén orando, perdonen. Oiga esto, cuando estén orando, perdonen. O sea, usted está orando, Padre, bendíceme, bendice a mis hijos, ayúdame, glorifícate. Y si usted se acuerda que tiene algo contra alguien, dice la palabra de Dios que ahí mientras usted está orando tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón se convierte en un obstáculo para que Dios lo escuche. Usted no puede estar reteniendo una ofensa, estar ofendido, estar amargado en contra de alguien, estar teniendo malos deseos en contra de alguien y al mismo tiempo estar queriendo que Dios lo bendiga. Supóngase que el agresor o el que le ha hecho daño a usted está a la par suya. Y usted quiere que Dios lo bendiga. Usted quiere la bendición de Dios, el favor de Dios. Pero usted no tiene un corazón limpio. Dios nos manda, Jesús mandó que cuando estuviéramos orando, perdonáramos si teníamos algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Esto es realmente algo que a mí me llamó mucho la atención por esta sencilla razón. Y cuando estéis orando, perdonad. O sea que yo tengo que perdonar aún en ausencia del agresor.
O sea, estamos aquí el día lunes. Vamos a ser más específicos. Estamos aquí el día lunes. Solo viene menos de la mitad de la congregación. Y cada uno de los que estamos acá reunidos podríamos pensar en alguien del resto de la iglesia que nos ha hecho algo. Y en ausencia de esos miembros, mientras oramos, mientras estamos pidiendo a Dios su bendición, su respaldo, ahí estamos en la presencia de Dios. Padre, yo perdono a fulano de tal. Y no nos ha pedido perdón. No está aquí, no se ha arrepentido. Pero mire cómo es Dios, que nos manda a perdonar aunque no nos pidan perdón. ¿Por qué será? Porque Dios es sabio y quiere que usted tenga un corazón limpio y que usted no esté cargado de amargura. Porque la raíz de amargura estorba para recibir las bendiciones. Quiero hacer un paréntesis aquí. Tal vez ayude a cambiar algo. Últimamente se me ha dado una locura, fíjese. Yo ando por la calle, ando por todos lados y miro los rostros de la gente. Y hay gente tan con cara de enojada en todos lados usted. Y son tan poquitos los que andan sonrientes y felices. Y a veces da miedo tanta gente enojada. Hay gente que tiene unos sus rostros, hermano, que yo digo, quizás sí les ha ido mal en la vida. Hay gente que tiene una actitud, pero que una cara como de cólera, de enojo, otros de sufrimiento, otros de angustia. Y yo creo que nosotros como creyentes deberíamos de saber que el Señor ha pagado el precio para que tengamos vida en abundancia. Él nos ha dado el gozo de la salvación, nos ha dado la paz que el mundo no nos da, y deberíamos de tener otra expresión en nuestro rostro. Así que le voy a dejar esa locura a usted, que se ande mirando el rostro. ¿Cómo está su rostro? ¿Con cara de enojado o con cara de feliz? ¿Con cara de dichoso? Cierro el paréntesis, solamente quería compartirles esa locura. Entonces sigamos. Dios nos manda a perdonar a los demás aunque no nos pidan perdón. Dios nos manda a perdonar porque Él quiere que tengamos un corazón limpio. Dios quiere que tengamos un corazón que no está cargado con resentimiento. Ahora, en Mateo capítulo 6, verso 14, el Señor nos amarra en nuestra relación con Él, porque recuerde que la base del perdón es el arrepentimiento y la confesión. Yo confieso mi pecado a Dios para que Él me perdone. En mi relación con los demás tengo que pedir perdón a las personas específicamente por lo que hice, o si alguien viene a llamar mi atención, a confrontarme porque yo le he fallado, tengo que tengo que expresar mi arrepentimiento para poder ser perdonado. Pero Dios a mí me instruye a que perdone sin que me pidan perdón. Dios nos instruye a que en ausencia del agresor perdonemos, porque el enfoque de Dios en nuestro corazón. Mateo 6:14 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces este es otro asunto bien interesante, hermano. Porque nosotros podemos estar continuamente pidiéndole a Dios su ayuda, su favor, su bendición, su perdón, pero no hemos perdonado. Hay gente que vive años con resentimientos. Hay relaciones familiares que se rompen y duran años. Hay hijos que viven resentidos con su papá, con su mamá. Hay hermanos que se han peleado y no se hablan. Y viven no solamente distanciados, viven en ese resentimiento, en ese recuerdo del daño, del abuso, del agravio cometido. Y viven con su corazón cargado con eso. Y el Señor está diciendo que si nosotros no perdonamos a los hombres, aquí está generalizando. Si usted no perdona las ofensas que le han hecho a usted, entonces usted va a tener problemas en su relación con Dios. ¿Sabe que esto es tan serio que aún el Señor Jesús enseñó que si cuando usted trae su ofrenda, recuerda que su hermano tiene algo contra usted, dice que deje la ofrenda, que se reconcilie con su hermano y que después presente la ofrenda? ¿Sabe por qué? Porque nuestra relación con Dios incluye el que nos relacionemos correctamente con los demás también. Aquí no es un asunto de, a mí no me importa lo que la gente piense, a mí me importa solo lo que Dios dice. No. Su relación con Dios afecta su relación con los demás. En otras palabras, a Dios le importa cómo usted se relaciona con los demás.
Usted no puede simplemente, yo me entiendo con Dios, a mí no me importa nada más. No puede actuar de esa manera. Tiene que saber que Dios regula, legisla nuestras relaciones en todo sentido. Puede ser que a usted lo hayan defraudado, le hayan robado, un cliente llegó, se lo bajó, como dicen los salvadoreños, le pagó con un billete de a 10, le pidió cambio de a 20, lo durmió, se fue y hasta después usted cayó. No, hombre, si no recibí ningún billete de 20. Y cuando viene de regreso, viene la vieja que me hizo trampa. Aprenda a perdonar, aprenda a vivir libre, aprenda a vivir con el gozo de Dios. Porque si usted no perdona, usted se carga. Y cuando usted no perdona, usted pone un obstáculo entre usted y Dios para recibir las bendiciones, para recibir el perdón mismo de Dios. Entonces no podemos esperar ser perdonados si no perdonamos. Ahora vamos entonces a entrar en algunos detalles, porque yo quiero poner un fundamento para, no sé si lo haré el miércoles o probable el domingo, explicarle algo muy importante. No siempre el perdón termina con el restablecer la relación. Tenemos que saber cómo es que se aplica el perdón. Pero vamos a entrar en algunos detalles. Perdonar es un deber porque ya fuimos perdonados. ¿Cuántos perdonados hay aquí? ¿Cuántos tienen el deber de perdonar? Todos, hermano. No hay nadie que esté exento de perdonar. En Mateo 18, verso 32 encontramos parte del corazón de la historia que Jesús mencionó relacionado con esto de perdonar a otros. Nos habla de la historia de los dos deudores, de aquel hombre al que le debía un criado suyo no sé cuántos talentos, y luego este es perdonado, pero este no perdona a otro que le debía unos denarios. Y entonces en el verso 32 dice que el Señor llamó al siervo y le dijo: siervo malvado. Mire, cuando usted no perdona, usted es malvado. Yo creo que esta mañana usted arroje, deseche toda carga de falta de perdón contra quien sea. Libérese, sea libre esta mañana. Ya le voy a enseñar cómo. Siervo malvado, le dijo: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta ilustración del Señor no es realmente sobre una persona que le debía una gran cantidad de dinero a otra y sobre otra persona que era consiervo de esta que le debía un poquito de dinero a esta. Es sobre usted y Dios y sobre los demás en su relación con usted. Dios nos ha perdonado una deuda que era impagable. Éramos enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin poder hacer nada para poder recibir vida eterna, ni mucho menos para poder ser adoptados y ser invitados a su gloria. Y Él nos ha perdonado. A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hemos sido perdonados. Una gran deuda ha sido saldada. Entonces, esta historia se trata acerca de el Señor que ha perdonado mi deuda. Ahora, habiendo recibido misericordia, verso 33, yo debo tener misericordia y perdonar. Porque mire, hermano, pensemos prácticamente. Y al final, ¿qué ganamos reteniendo la ofensa? Piense. Yo estoy seguro que a usted a lo largo de tantos años que ha vivido lo han herido mucho. Lo han defraudado, lo han engañado, lo han estafado, lo han robado, le han mentido, lo han insultado, le han hecho tantas cosas. Pero, ¿qué hacemos nosotros guardando el recuerdo de la herida, de la ofensa o del agravio? ¿Qué beneficio obtenemos? En realidad no hay ninguno, excepto un daño. Y por eso Dios nos manda que perdonemos, para que tengamos un corazón limpio, para que no seamos estorbados en nuestra comunión con Él, para que no seamos estorbados en nuestra relación con Él. Así que establecemos esta verdad. Perdonar es un deber porque ya fuimos perdonados.
usted debe perdonar. No es un consejo, es un mandato. Usted debe perdonar porque la deuda que Dios le perdonó a usted es inmensa. No lo veo muy convencido. Como que Dios a usted le ha perdonado poquito. Porque ese es el otro asunto. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que lloraba y enjugaba las lágrimas con sus cabellos y había quebrado un bote de perfume y estaba a los pies del Señor? Jesús, cuando Simón comenzó a murmurar sobre la mujer pecadora que estaba tocándole, Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando usted cree que Dios no lo ha perdonado mucho, usted ama poco al Señor. Cuando usted llega a entender que Dios le ha perdonado muchísimo, usted ama al Señor. Porque es nuestro entendimiento del perdón lo que afecta nuestra relación con Dios. Yo amo a Dios en la medida que entiendo cuánto Él me ha perdonado. Y por eso es que muchas veces las personas que no han sido sacadas de la droga, no han sido sacadas de una vida así de lo peor del mundo, no son muy agradecidos porque dicen, es que yo no tengo un testimonio así, que librado de la muerte, que me metieron 7 balazos, que vivía en la droga, que el alcoholismo, no, yo no tengo testimonio. Y sienten como que Dios no les ha perdonado mucho. Pero a todos Dios nos perdonó porque éramos hijos de ira, enemigos de Él. Y ahora Él nos ha hecho sus hijos, Él nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, perdonar es un deber porque Dios ya nos perdonó a nosotros primero. Y el perdonar, otro principio, otro detalle, el perdonar está conectado con tener misericordia. Dice el verso 27 del mismo capítulo de Mateo 18, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando usted no perdona, no solamente es malvado, sino que cuando usted no perdona, usted no tiene misericordia. Sí, la herida, el agravio pudo haber sido muy grande, gravísimo. Pero retener la herida y vivir con ese sentimiento y esos pensamientos no es bueno ni para su salud mental o emocional, ni para su salud espiritual, ni para su salud física. Hay consecuencias de vivir con amargura. Hay consecuencias de vivir con resentimientos. Entonces Dios en su sabiduría nos manda a perdonar y establece el principio de que es una deuda porque ya fuimos perdonados. Y se conecta con el principio de que perdonar está conectado con tener misericordia. Leo de nuevo el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, mis hermanos, que el perdonar a otros es una muestra de misericordia. El soltar la ofensa, el soltar al agresor, el liberar al agresor, el no desear juicio sobre el agresor, limpia nuestro corazón y es una muestra de misericordia. Ahora, encontramos en la palabra que el Señor primero dio la instrucción de perdonar sin que nos pidieran perdón. Cuando estamos orando, el Señor nos enseñó a través de Lucas 17 a perdonar 7 veces al día. Regresémonos a Lucas 17:3. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto como que es un contexto de matrimonio, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia yo creo que es bien difícil que en la mañana alguien peque contra usted 7 veces. En la misma mañanita. O en el ministerio. Bien difícil. Y pareciera una forma exagerada que alguien peque contra usted 7 veces al día. Pero el punto es que es como una exageración. Jesús está queriendo llamar la atención de sus discípulos para decirle, ustedes siempre tienen que perdonar a su hermano. En otras palabras, tener un corazón perdonador. Y no decir, mire, usted aburre con lo mismo, hombre, usted no cambia, sino perdonar. ¿Qué pasa con los hijos?
¿No es cierto que los hijos se equivocan, cometen errores, son desobedientes mientras van creciendo, son niños y los padres los toleran, los soportan, los guían, los regañan, pero no van guardando amargura por toda la desobediencia de los hijos? Porque entienden que están en un proceso de crecimiento. Entonces, en nuestra relación con los demás tenemos que aprender que nuestra madurez emocional, nuestra madurez espiritual, tiene que ver con nuestra capacidad de perdonar. Entonces, suena bien exagerado que alguien peque contra mí 7 veces al día y que el Señor me diga que tengo que perdonar 7 veces al día si esa persona viene a mí diciendo me arrepiento. Pero entendamos que la idea es, el Señor quiere que sus discípulos sean personas con un corazón dispuesto a perdonar. Pedro, habiendo oído esta enseñanza de las 7 veces, en Mateo 18:21, se le acerca al Señor y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces, voy a meterle yo una palabrita, dijiste que tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 dijiste, ¿verdad? Verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto hace 490 veces. Ahora, la forma en que Jesús está enseñando es tratando de ensanchar el pensamiento de los discípulos y haciéndole ver que así como el punto número 1 nuestro de nuestra meditación de esta mañana es que Dios es amplio para perdonar, sus discípulos también tienen un espíritu perdonador. ¿Están aquí esta mañana? Yo sé que no es muy emocionante el mensaje. Yo sé que este tema no es muy así que lo emocione. Pero es liberador si usted decide perdonar. Porque usted puede haber sido agraviado en su lugar de trabajo. A usted lo pueden haber herido en su familia, siendo niño. Siempre le decían que usted era el recogido, el arrimado, que usted lo habían adoptado. Y al final lo trataron como tal. Quizás lo han dejado sin herencia. Quizás siempre lo han visto mal, hablan mal de usted físicamente, lo describen mal, lo humillan, lo mantienen de un lado, hacen reuniones y no lo invitan. Pero usted tiene que tener un corazón perdonador, por su propio beneficio. Entonces Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora veamos otro elemento. Pedro se le acerca y le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No está hablando de un extraño. Está hablando de gente con la que tenemos relación. Está hablando de gente con la que convivimos. Está hablando de otros creyentes. Está hablando de otros discípulos. Y está hablando entonces de la posibilidad de ser dañado, de ser defraudado por la misma familia de la fe. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Ir acumulando heridas? ¿Ha visto usted algunas personas enfermas mentales que andan con un montón de bolsas y jalando cumbos y latas y un montón de trapos viejos? Esa gente está trastornada, es comprensible que anden jalando toda clase de cosa inservible. Porque yo me imagino que en su mente han de pensar que para algo les va a servir, que lo van a utilizar. Y nosotros podríamos seguir en la vida, y quizá algunos estén en esa condición dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que han venido acumulando un montón de cosas. Esta mañana le digo: suelte su carga, hermano. Suelte, libere al agresor, perdone al agresor. Mientras usted esté orando, perdone, sea libre, reciba la paz de Dios, reciba el gozo de Dios y acérquese a la bendición que Dios tiene para su vida, siendo libre de toda raíz de amargura, siendo libre de todo pensamiento, de todo pesar, de toda frustración, de todo sentimiento de venganza. Sea libre a través de perdonar a otros. Jesús enseñó que era importante perdonar, no hasta 7 veces, sino aún. Lo llevó de una manera extrema, exagerada, como una hipérbole. Jesús usó hipérbole, una hipérbole aquí para hablar del principio del perdón. Y esa enseñanza, hermano, la encontramos posteriormente repetida por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 3 dice: sean benignos unos con otros.
misericordiosos, perdonándose unos a otros. O sea que el perdón tiene que ver con la misericordia. ¿Y por qué Pablo habla esto a los creyentes de Éfeso? Porque mire, en las relaciones humanas siempre vamos a ser defraudados. Vamos a defraudar a otro, vamos a herir a otro, vamos a dañar, nos van a dañar a nosotros, nos van a herir, nos van a defraudar. Y entonces Pablo da esta instrucción a la iglesia: sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Dentro de la iglesia necesitamos tener esa disposición de perdonar. Porque hay relaciones que se rompen a veces por pleitos entre niños en la escuela bíblica. Hay relaciones que se rompen por personas que tuvieron una mala reacción, una mala actitud dentro del mismo ministerio. O acciones de indiferencia en cuanto a la convivencia, en cuanto a la reunión interna. Puede causar que se vayan causando roces. Entonces Pablo habla acerca de perdonar unos a otros como Dios nos perdonó. Y en Colosenses capítulo 3 verso 13 ocupa otra palabra: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes también. Repito, sé que no es un tema así como que muy emocionante, pero es un tema liberador. Porque si usted suelta las cargas, usted va a sentir la paz de Dios en su corazón. Y probablemente se remuevan algunos obstáculos que han estado impidiendo el que usted reciba alguna bendición de parte de Dios. Porque su comunión es estorbada. Si usted no ha perdonado, Jesús dijo: mi Padre tampoco lo va a perdonar. Y esa falta de perdón causa un estorbo, aún en nuestras oraciones. Estorba nuestra relación con los demás, estorba en nuestra relación con Dios. Entonces, entendamos que Dios nos manda a perdonar a los demás, que el perdonar es un deber, que el perdonar está conectado con la misericordia, que Dios nos manda a perdonar 7 veces al día y después lo incrementa diciendo aún hasta 70 veces 7. Y enfoquémonos en el beneficio. Perdonar es una virtud que nos limpia nuestro corazón. Quizá usted tenga que experimentarlo para que pueda valorarlo. Nosotros tenemos que perdonar sin que nos pidan perdón. Ya leímos Marcos 11:25. Cuando estén orando, perdonen. Vámonos a Hebreos capítulo 12, verso 15. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en Hebreos capítulo 12, versículo 15. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a examinar su propia vida. Dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el favor, la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Oiga esto, hermano. O sea que la raíz de amargura puede impedirle a usted alcanzar el favor de Dios. La falta de perdón le está robando a usted, le está impidiendo a usted alcanzar la bendición. Léalo, leámoslo de nuevo. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ayer estaba parqueándome en un lugar, en un comedor, en un rancho, y estaba un poco oscuro. Y no me había fijado yo que había un gran árbol que tenía una rama pero bien gruesa, así, saliendo por sobre la superficie de la tierra. Y el carro que ando manejando ahorita es bien bajito. Entonces cuando yo estaba queriéndome parquear, la raíz me estorbó. Y choqué contra la raíz. Y no pude pasar donde me quería parquear. Una raíz me estorbó, imagínese usted. Ahora apliquémoslo espiritualmente.
Una raíz de amargura, un sentimiento en contra de su marido, de su mujer, de su papá, de su mamá, resentimiento contra un jefe, lo que sea. Una raíz de amargura le puede estorbar a usted y usted no alcanza la gracia. La gracia gratis. Gracia es favor. Gracia es una bendición inmerecida. Pero mire lo que dice aquí. Alguien puede dejar de alcanzar la gracia. No es que no esté disponible. No es que Dios no la haya puesto accesible para usted, sino que usted no la alcanza porque usted ha dejado que brote una raíz de amargura en su corazón. Y esa raíz de amargura está estorbando que usted alcance la gracia, que usted reciba el favor. Pablo es bien claro diciendo, brotando alguna raíz de amargura. Usted sabe cuando usted comienza a pensar y comienza a darle vida y a justificar ese sentimiento de venganza, a justificar ese sentimiento de incomodidad, donde quizás más de alguna vez y de varias personas usted ha dicho, es que yo no quiero ni verlo, porque no ha perdonado. Usted tiene una actitud de rechazo, una actitud que si no se cuida, llega hasta el deseo de que le vaya mal a esa persona. Llega al punto como los discípulos del Señor. Señor, ¿querés que mandemos que caiga fuego del cielo y que consuma a estos malvados que no te han querido recibir? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder la vida de los hombres, sino para salvarla. Entonces nosotros podemos vivir en esta vida como cristianos, como hijos de Dios, siendo buenas personas, sin dañar a los demás, pero cuando alguien nos daña, abrazamos la herida. Nos amargamos, nos resentimos, hablamos mal de esa persona, ponemos a otras personas en contra de los que nos hirieron y vivimos con ese resentimiento. Y eso nos estorba espiritualmente, eso nos afecta emocionalmente y eso nos puede afectar aún físicamente. Porque sabe que sus sentimientos y todos los procesos químicos que hay en el cuerpo le afectan su cuerpo. Una persona enojada se enferma más fácilmente que una persona que está feliz. Una persona que vive con ira, una persona que vive presionada, una persona que vive con angustia, que vive con ansiedad, termina afectando su cuerpo. Porque su salud emocional está conectada con su salud física. Y de esa manera también entonces la falta de perdón, los sentimientos, los resentimientos van a afectar. Ahora Pablo está diciendo aquí que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos se han contaminado. Porque cuando hay una persona amargada, esa persona amargada anda levantando a otros en contra de su enemigo, en contra de su adversario. Anda buscando que le hagan lado, anda buscando apoyo y haciendo que esa persona que le dañó sea menospreciada, sea rechazada. Entonces Pablo dice, miren bien, como quien dice, tengan cuidado. No vaya a ser que no estén recibiendo respuesta a sus oraciones. No vaya a ser que no estén alcanzando la bendición de Dios porque han dejado que una raíz de amargura brote en sus corazones. Limpien su corazón. ¿Y cómo lo limpiamos? A través de la confesión. Usted tiene que identificar, Señor, he vivido con esta falta de perdón. He vivido con este resentimiento en contra de por lo que me hizo. He vivido deseándole el mal. Usted tiene que ser sincero delante de Dios. A mí muchas personas me han defraudado, incluyendo pastores. Se han levantado en contra mía. Y a lo largo de mi vida, al igual que usted, he tenido la oportunidad, o perdono o retengo la herida. Si retengo la herida, me voy a amargar. Si retengo la herida, puedo terminar con malos deseos en contra de esa persona, teniendo sentimientos de rechazo, teniendo deseos de que le vaya mal y probablemente hasta de alegrarme cuando me dé cuenta que le fue mal porque recibió su merecido. Pero si perdono, no solamente agrado a Dios, no solamente honro a Dios por imitarlo, porque Él es amplio en perdonar, sino que mi comunión con Dios no se ve estorbada. Y tengo acceso a su bendición, tengo acceso a su gracia.
Soy un imitador de Él porque Él es grande en misericordia. Y el perdonar a otros tiene que ver con nuestra misericordia. Entonces, para poder ser libres de la falta de perdón, lo que tenemos que hacer es identificar contra quién estamos resentidos. ¿Quién lo ha herido tanto que le ha robado su libertad? Porque al final, hermanos, cuando usted suelta al deudor, el primer liberado es usted. Usted deja en las manos de Dios el juicio o el perdón de esa persona, pero usted se remueve de la posición de ser juez. Dice la palabra en Proverbios capítulo 10, verso 12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Se necesita caminar en amor para pasar por alto las ofensas. Se necesita misericordia para poder perdonarlas y seguir adelante. Pablo reprende a los corintios porque ellos tenían pleitos entre ellos. Y les dice en la primera carta, capítulo 6, verso 7, miren, les dice: es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no se quedan en la posición de, ok, sí, fue injusto, sí, fui agraviado, fui dañado, lo voy a sufrir, lo voy a soportar, lo voy a pasar por alto, voy a pasar por alto la ofensa, voy a perdonarlo por causa de mi salud espiritual, por causa de mi comunión con Dios, por causa de mi transformación y de imitar a Dios en su misericordia, por causa de que estoy en deuda, tengo que perdonar el agravio. Pablo le dice: ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pablo enseña que ese debería de ser el espíritu de todo creyente. Es nuestra actitud. Entonces, esta mañana, mis hermanos, la meditación de la palabra, enfocada en que un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo, es un perdonador, conlleva el entendimiento de que imitamos a Dios, nuestra comunión con Dios no se ve estorbada, vivimos en libertad, vivimos con el gozo, vivimos con la paz, y sobre todo sabemos que ya estamos en deuda y no podemos darnos el lujo de no perdonar, porque Dios ya nos perdonó primero. La falta de perdón es igual a esperar juicio sobre la persona que no perdonamos, y el juicio solo le corresponde a Dios. Dios es justo y Él sí puede determinar a quién perdonar y a quién castigar. Por ejemplo, en segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 4, dice: asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová por tanto no quiso perdonar. Si Dios no perdona es porque Él es el juez de toda la tierra y Él trae juicio. Pero a nosotros no nos corresponde invocar juicio, a nosotros no nos corresponde el poder maldecir, sino más bien bendecir, incluso a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan. Eso es lo que enseñó el maestro, eso es lo que enseñó el Señor. El juicio le corresponde a Dios. Amén. Él es el Dios amplio en perdonar, pero también es el Dios de las venganzas. Salmo 94, verso 1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. He querido poner el fundamento esta mañana de todos los principios relacionados con el perdón, cómo podemos ser librados de la amargura, la razón por la cual tenemos que perdonar, y voy a compartirle en otra sesión todas las maneras en que se manifiesta el perdón, porque no siempre perdonar a alguien significa restaurar la relación. No siempre perdonar a alguien significa que usted vuelve como que si nada ha pasado. Voy a enseñarles sobre eso, porque es muy importante saber cómo aplico el perdón, cómo llevo a la práctica, cómo vivo el perdonar, porque el mandato es perdonar, pero cómo aplico el perdonar a un jefe, cómo aplico el perdonar a un cónyuge, cómo aplico el perdonar a un hermano, cómo aplico el perdonar a un empleado que me robó.
Hay que saber cómo llevarlo a la práctica. ¿Me doy a entender, iglesia? No es lo mismo siempre. No es tan simple como borrón y cuenta nueva. Hay diferentes escenarios. Pero esta mañana solamente quise poner las bases sobre el perdón. Y se las repito. Dios es amplio en perdonar. Dios nos manda a perdonar. El perdón se basa en el arrepentimiento. Y el perdonar es una virtud que limpia nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos eso, y sobre todo nos enfocamos en nuestra comunión con Dios, y no queremos ser estorbados, queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida, tendremos que soltar toda carga. Tenemos que despojarnos. Así que yo le animo esta mañana a que se ponga de pie, cierre sus ojos, pídale a Dios que por su Espíritu Santo le ayude, pero de veras, de corazón, con sinceridad, le ayude a descubrir qué resentimientos usted anda cargando. Que le ayude a identificar, ¿habrá alguna raíz de amargura? Aún dentro de la iglesia, ¿hay algunos con los que usted no se sentaría a la par a comer? ¿Hay alguien dentro de la iglesia que le ha herido? ¿Que le ha defraudado? ¿Le debe y no le paga? ¿Lo humilló? Vamos, quiero pedirle que se ponga de pie y que vaya delante de Dios esta mañana y que le diga: Señor, yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero tu bendición. Yo no quiero que una raíz de amargura me estorbe y yo no pueda recibir de tu gracia. Incline su rostro. Pídale a Dios que le ayude a identificar toda falta de perdón, todo resentimiento. Y una vez usted identifique personas, eventos y circunstancias particulares, de veras, de corazón, tome la decisión de soltar eso, diciéndole: Señor, yo perdono ahora. Y menciona el nombre de la persona. Perdono a esta persona por todo lo que me hizo. Perdono a esta persona por esta herida. Señor, libero de culpa y decido vivir libre. Es su decisión ahora, hermano. Es su bendición ahora. Padre, ayúdanos. La maldad de nuestro corazón incluye nuestra falta de perdón. Ayúdanos, Señor. La maldad de nuestro corazón incluye el tener justificación de por qué no perdonamos a los que nos han herido. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Queremos ser imitadores tuyos, caminando con un corazón perdonador, libre de rencores, libre de amarguras, de resentimientos, de malos deseos, de deseos de venganza. Señor, ayuda por tu Espíritu Santo a recordar, a examinar el corazón de cada uno de tus hijos. ¿Quién está cargando su vida? ¿Qué relación está rota? Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate trayendo libertad esta mañana. Guía a tu pueblo, guía a tus hijos. Menciona el nombre de la persona una vez lo haya identificado, ahí en lo secreto, en su corazón. Y obedeciendo el mandato del Señor, cuando estéis orando, perdonad. Dígale al Señor ahora: Señor, yo perdono a esta persona. Y menciona el nombre de la persona. Y dígale: renuncio a vivir con resentimientos. Renuncio a vivir con sentimientos de amargura en mi corazón. Evangélicos viven con resentimiento contra un padre
que no los crió. Evangélicas viven con resentimiento hacia un hombre que no las valoró. Hombres evangélicos viven en resentimiento hacia una mujer que no valora su esfuerzo, su dedicación. Todos hemos sido heridos, todos hemos sido dañados de muchas maneras. Pero usted decide qué guardar en su corazón. Y esta mañana le invito a desechar todo resentimiento, toda amargura, toda falta de perdón. De corazón libere al agresor. De corazón libere a quien lo agravió, a quien lo engañó, a quien abusó. De corazón libere al deudor. Suéltelo. Suéltelo. Deje esa vida en las manos de Dios, que sea Dios quien determina si trae juicio sobre esa persona, si le perdona como le perdonó a usted. Pero usted suéltelo. Sea libre esta mañana. Padre, obra en el corazón de tus hijos, de tus hijas, trayendo libertad. Glorifícate, Padre Santo. Padre, te necesitamos. Oro esta mañana, Señor, por la sanidad en los corazones. Tú eres, Señor, el que sana toda nuestra dolencia, nuestras heridas. Amén. Tú eres, Señor, el que sana a los quebrantados de corazón. Sí, Señor. Obra esta mañana, Señor, trayendo sanidad por causa del arrepentimiento, de la falta de perdón. Trae sanidad esta mañana por causa del perdón y de la liberación del agresor. Sí, Señor. Señor, tu pueblo reunido aquí que ha entendido tu palabra, renunciamos a vivir con resentimientos, sí, en contra de aquellos que nos defraudaron, Así es. que nos hirieron, que nos humillaron, porque sabemos que estamos en deuda, porque sabemos que eso nos estorba para alcanzar tu gracia. Queremos ser libres, queremos tener un corazón limpio, un corazón imitador del tuyo. Queremos caminar en misericordia. Padre, no pedimos juicio en contra de aquellos que nos han dañado, que se levantaron en contra nuestra. Pedimos misericordia. No les tomes en cuenta su pecado como no lo has hecho con nosotros, Señor. Padre, glorifícate, manifiéstate. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Trae esa sanidad. Libera, Señor, esos corazones esta mañana para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Glorifícate, Rey. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Queremos estar limpios delante de ti. Queremos ser agradables delante de ti, Señor. Queremos tener comunión contigo, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos. Generaciones Ser imitadores de ti, Señor. adorarle, cantan al Cordero que venció. Oh, bendito Dios, ayúdanos. Los que nos precedieron y los que en él creerán. Oh, Dios, ayúdanos. Cantan al Cordero que venció. Queremos limpiar nuestro corazón. Tu nombre es más alto. Queremos imitarte a ti, Tu Rey. nombre es más grande. Tu nombre Queremos hacer las cosas que son agradables delante de ti. todo ves. Aleluya. Dominio Poderoso Rey. y
participar de tu santidad, Dios, ser imitadores de tu misericordia, Señor. Santo por siempre. Aleluya. Mil generaciones se postrarán